propios de la economía española del siglo XX, uno de los 3 o 4 nombres propios, catedrático de Estructura Económica del año 68, así, en la Complutense, en la Autónoma, dirigente antifranquista, dirigente del PC, protagonista de la transición, catedrático emérito en la actualidad y catedrático Jean Monnet de la Unión Europea. Sus libros son libros de referencia para más de 5 generaciones de estudiantes de económicas y nos complace muchísimo tenerlo aquí. Y la primera cuestión que yo le quería preguntar era una cuestión que en realidad se plantea poco, pero es central, que es que el mercado o el sistema de mercado asigna en principio muy bien los recursos y mal las rentas, ¿no? De ser así, tendríamos la dicotomía exceso de mercado y escasez de redistribución social. La pregunta es, ¿la realidad refuta o revalida esta afirmación? Es decir, ¿el mercado realmente asigna bien los recursos y mal las rentas? Creo que esa enseñanza es obvia o hoy en día hay que matizar o qué. Bueno, déjame, Antonio, antes que del primero los buenos días a todos, ya casi buenas tardes. Me alegra mucho estar otra vez en Las Palmas. He tenido ocasión, además, de cumplir un deseo que tenía hacía muchos años, porque he venido aquí un gran número de veces, y era visitar la casa de Galdós, que está aquí al lado. Y lo he pasado muy bien visitando la casa, e incluso he podido ir al profesor Busquets un rato, o sea que llevo una mañana casi feliz. Muchas gracias. Muchos saludos a todos. Y contestando ya lo que plantea Antonio González, hombre, yo diría que el mercado lo que tiende es a ajustar oferta y demanda, eso lo sabe cualquiera. Naturalmente, la oferta depende de, digamos, los agentes de la producción, de unas funciones de producción. La demanda, pues, también tiene sus funciones, pero lo que no puede hacer el mercado es fijar la demanda, porque entonces desaparecería el mercado si fijara oferta y demanda. ¿Y qué sucede? Pues el problema de las rentas pues viene determinado por una serie de estructuras sociales de control, de dominio, también con sus poderes compensadores, como diría Galbraith, los sindicatos, las cooperativas, etcétera, pero no cabe duda de que el control del mercado y con el fenómeno de las grandes multinacionales a escala global ya, pues las cosas son así. Y claro, si la oferta técnicamente acaba haciéndose elástica en grado sumo, en cambio la demanda pues tiene unos límites, y tiene unos límites en función de la distribución de la renta. Y en esa distribución de la renta ya no entra el mercado de una manera protagonista, son, por así decirlo, el marco de referencia política, de organización política, de tendencias políticas, etcétera. Ahí tenemos sistemas de medición de las rentas a través de curvas de Lorentz, coeficientes de Gini, vemos cómo van evolucionando en función de determinados gobiernos y determinadas políticas. Pero no cabe duda de que el mercado en un momento dado se satura, porque la distribución de la renta no ha ido en paralelo. O también puede alargarse la saturación, caso de China, porque tiene un mercado global que es todo el mundo ya. Y luego, además, en la fase, esta saturación lo que provoca es la crisis, y la crisis son los ciclos, que no se pueden erradicar ni con decreto ni con buenas políticas económicas. Siempre habrá ciclos, porque el ajuste de millones de planes que hay, millones de empresas, de unidades de consumo, etcétera, pues es así. Y se produce, pues, eso que en términos eufemísticos llama Schumpeter la destrucción creadora. Naturalmente es un poco una derivación darwinista, los más aptos perviven y los menos aptos no perviven. Naturalmente todo esto puede tener una regulación, unos sistemas de contención en función de la organización del Estado con una tendencia, digamos, más social o más darwinista. Y por último,
porque me parece que es un fenómeno muy interesante, porque tú has aludido a los mercados financieros. En los mercados financieros hoy aparecen unos nuevos protagonistas que no existían hace 10 años, no tenían esa importancia, los fondos soberanos. Y la acumulación de reservas internacionales en áreas como el Golfo Pérsico o árabe, según se diga, zonas de gran acumulación financiera como es Singapur o últimamente China, Noruega, grandes países petroleros que acumulan grandes reservas de empresas estatales, pues se configura un sector de intervención en los mercados financieros de una potencia inusitada, que ahora empieza a preocupar y ya hay una polémica dentro de la Unión Europea en la fase actual de crisis, donde están comprando muchos activos, pues lo que se plantea es si esos fondos soberanos hay que regularlos, como se pretendió regular a las grandes multinacionales, o por lo menos unos códigos de conducta para evitar las intervenciones más claramente políticas que se temen sobre todo del lado de China, porque los fondos chinos no solamente son para obtener rentabilidad mayor de sus reservas internacionales que a la que consiguen con los fondos federales de los Estados Unidos, de baja rentabilidad, quieren elevar la rentabilidad, sobre todo cuando el dólar baja y el euro sube. Y en definitiva, y con esto termino esta respuesta, ¿qué sucede? Pues que en China esos fondos también tienden a ocupar zonas, controlar fuentes de suministros de energía de materias primas, porque la gran fábrica del mundo necesita todo eso. Llega ya tarde cuando los grandes repartos se han hecho y utiliza sus fondos pagando precios verdaderamente increíbles en algunos casos. Perdón, voy a ser más corto si me lo dices. Sí, vale. No, pero es que esa me estaba interesando. No, es que te veía un poco inquieto. Es el ímpetu juvenil, ¿sabes? Una cosa, en cuanto a las relaciones entre economía y política, eso es un tema muy interesante. Es decir, porque en la actualidad, es decir, por ejemplo, Heidegger dice una cosa muy interesante, que dice que la esencia de la técnica en realidad no es de orden técnico, es de orden metafísico. Es decir, en el caso de la economía, la esencia de la economía es de orden económico o es de orden político. Es decir, porque a veces parece que como que hay un cierto discurso que pretende hacer de la economía algo así como una física, es decir, una ciencia pura, no social, ¿no? Y bueno, eso no, la pregunta es, ¿eso también es ideológico? Es decir, esa pretensión cientificista, digamos, ¿no? ¿Por qué quedó de la economía política? ¿O eso es una cosa...? Yo creo que ese propósito sí existe y ha existido, y una de sus últimas manifestaciones son los tecnócratas, y una manifestación muy interesante que se estudia al apreciar los modelos Tierra 1, Tierra 2 y Tierra 3 de los estudios del Club de Roma, que empiezan realmente con Forrester, toda la dinámica de sistemas. Forrester plantea que los modelos computarizados aplicados a las ciencias sociales son superiores a los mentales, eso lo sabemos todos, y pueden permitir un control de la situación como se consiguen los controles a través de mecanismos tipo servo, tipo de fluidos, etc. Él viene de la mecánica de fluidos y trata de aplicar eso a la mecánica social. En mi opinión, eso es imposible. Imposible porque la economía, si es una ciencia, no cabe duda de que es una ciencia social. Y en las ciencias sociales pues hay tal número de variables que es imposible construir un modelo que permita incluir todas las variables y además con un funcionamiento de equilibrios que por lo demás son imposibles porque la tendencia es a que se produzcan desajustes en momentos dados, los ciclos, etcétera, etcétera. Un caso típico, pues incluso una cosa que está creada por el hombre, que es la moneda, y un sistema monetario de un país avanzado como es Estados Unidos, pues no se puede controlar. Y no se puede controlar a pesar de que el sistema de la Reserva Federal, como dice Greenspan en su reciente biografía y también en el libro anterior de maestro que hizo Woodward, periodista de Watergate, le hizo un gran libro, en mi opinión, pues no se puede controlar, aunque tengan más de 200 de modelos econométricos para medir todas las variantes de los fenómenos monetarios, con miles de variables. Y no se puede,
porque resulta que no están todos los que son, ni son todos los que están. Y al final, ¿qué dice Greenspan? Al final, la decisión de si tengo que subir o bajar el tipo de interés la tengo que tomar yo, con un olfato de ver cómo están las cosas, dejando los modelos aparte. Por lo tanto, la economía como una ciencia pura no va a existir nunca. Y los ciclos están ahí, y los cambios se están produciendo. Por lo tanto, estaremos siempre en las zonas de las incertidumbres. Hace año y medio todo era bonanza en España y en gran parte de Europa y en la inmobiliaria norteamericana, y hoy todo son incertidumbres. Y es que el gobierno español no dispone de medios, es que el gobierno de Estados Unidos no dispone de medios. Disponemos de medios, pero llegan momentos en que se producen los fenómenos de saturación, los fenómenos de colmatación, etcétera, y explotan en poco tiempo. Y que todo el mundo se lamenta, y vienen los ya lo decía yo, pero los ya lo decía yo no han resuelto nada. Usted dictó hace un par de años una conferencia magnífica, se llama El gato de 7 vidas, en relación con algo que ya hemos abordado con Ignacio Ramonet, pero que también me interesa muchísimo su opinión, que es la capacidad del capitalismo para mutar, para adaptarse, para sobrevivir, ¿no? Es decir, en la actualidad, ¿cree usted que esa capacidad está en plena forma? O sea, que está mutando, que tiene la séptima vida. Porque en aquella conferencia la séptima vida llegaba, o sea, todavía le queda una. Bueno, yo lo llamé así porque hay que buscar títulos que atraigan a los lectores, claro. El capitalismo es un gato de 7 vidas, no me cabe la menor duda. Y si adoptamos la idea de capitalismo a partir de la revolución industrial, no nos remontamos al capitalismo comercial de los siglos XVI y XVII, pues esas 7 ocasiones, yo diría que son 1848, la primera revolución social en Europa, el manifiesto comunista, 1871, la Comuna de París, que es un fenómeno más limitado y rápidamente y brutalmente reprimido, 1917, la Revolución Rusa, 1945, relacionado con el 49 en China, terminación de la Guerra Mundial y proclamación de la República Popular de China, el reto soviético chino, que naturalmente traía a maltraer a los políticos aquellos, como Eisenhower, etcétera, que se daban cuenta de que había un crecimiento del área socialista, llamada área socialista, pues muy importante. Eso pues se va refrenando. Claro, en 1848 las reformas sociales, la democracia social que empieza a aparecer en algunos fenómenos. En 1871 es la represión pura y dura, también con mejoras sociales, la introducción de la seguridad social en Alemania por Bismarck, etc. 1917 desata reformas también. 1945, hay que recordar siempre que nada más conseguir la victoria, Churchill tiene que marcharse en marcha del gobierno, porque el que ha ganado es Attlee, porque Attlee decía la guerra es para ganar a los alemanes y para ganar frente al capitalismo y conseguir ventajas sociales que están persiguiendo los sindicatos. El año 75 yo lo pongo como la quinta crisis, que es un poco la crisis de Vietnam, la gran derrota de Estados Unidos en Vietnam, que naturalmente se trata de salvar con la trilateral, con la Agencia Internacional de la Energía, etcétera. Y finalmente la última crisis que yo veo, aparte de la gran alegría que es para el capitalismo, para el gato, el oso que se cae en la caída del muro de Berlín, pues es la crisis de la nueva economía, que es atajada rápidamente porque es una crisis fundamentalmente financiera con menos componentes sociales, porque ya la bipolaridad este-oeste ha amainado rápidamente. En las preguntas que tú me mandaste, hablabas de Hobsbawm, y que manifestaba que el avance soviético en Europa tiende a crear el estado de bienestar. Contribuye con el plan Marshall, que es otra cosa, la recuperación económica de Europa. Yo creo que el estado de bienestar nace en el siglo XIX y su autor es principalmente Bismarck. El año 1883 introduce la seguridad social. Pues exactamente 60 años antes que Inglaterra con Beveridge.
¿Y por qué? Pues sencillamente Bismarck viene a decir, yo he hecho el imperio alemán, lo he reconstruido, no voy a permitir que me lo quite el proletariado de Marx y de La Salle. Entonces Les la voy a dar operación es la seguridad misma, social. claro, la operación es la misma, ¿no? Sí, es una operación dentro del imperio, de un país, es verdad. Lo otro, el plan Marshall, es una operación macroeconómica de Occidente frente a la potencia que se ha creado en Rusia y en China. Otra cuestión, el problema energético. Usted es particularmente sensible a la cuestión energética y hay un último libro, de los últimos libros de 2005, me parece que es Globalización y Ecoparadigma. La pregunta ¿es sostenible la globalización en términos energéticos? Que parece que no, o comienza a ser vulnerable ya. Es decir, la cuestión energética comienza a ser vulnerable a la famosa globalización. Hombre, yo tiendo a ser optimista porque creo que el estudio de la historia, y lo dice Toynbee además, no lo dice un mayor o menor aficionado a la historia, pues es una muestra sucesiva de retos y respuestas, de planteamientos de crisis y de soluciones a medio, largo plazo. Aparecen otros problemas, pero algunos van entrando en sus cauces. Y yo creo que eso que tú planteas de la crisis que puede venir encima por la falta de recursos, la escasez contra los excesos del consumo energético, de una China que necesita cantidades ingentes y que todavía tiene una eficiencia energética que es la 8ª parte de Japón. Para una unidad de producción tipo en China, en Japón basta una unidad tipo de energía, mientras que en China hacen falta entre 5, 6 o 7 según las mediciones. Claro, el recorrido para la eficiencia energética en China es descomunal. Holanda está con una producción casi triple de la que tenía en el primer choque petrolero y consume menos energía que entonces, gracias a los sistemas de eficiencia. Por lo tanto, yo creo que hay retos y respuestas. Y por lo tanto, se puede decir que se está avanzando enormemente. Los ecologistas siempre dicen, hace falta una crisis energética para acabar con este derroche, la era de la energía abundante y barata que ha pasado ya a la historia. Hoy se está buscando el hidrógeno, que yo creo que va a llegar, está llegando, y el coal to liquid, el CTL para el carbón, el coal to gas, para gas a partir del carbón, la eólica, tenemos ya postes eólicos de 6 y 7 megavatios en offshore, gracias a que se utilizan pues torres más altas, aspas más largas, materiales mucho más livianos, reconducidos, etcétera, etcétera. Los avances son prodigiosos. La economía de la energía solar también está cambiando mucho, ya no es simplemente la fotovoltaica, pues ya hay sistemas de pantallas que no requieren el costoso silicio escaso, etcétera, sino abundantes materiales que recogen el calor con una eficiencia extraordinaria, producen elevaciones térmicas hasta de 400 grados en líquidos especiales y eso mueven a través de producción de vapor turbinas con una eficiencia extraordinaria. Y pensaba haber traído, porque lo estaba leyendo anoche cuando estaba aquí tomando unas notas, pues, ¿qué está sucediendo? Pues la energía maremotriz, que hasta ahora es una leyenda. Yo me acuerdo, una de las primeras veces que vine a Canarias, un ingeniero de por aquí me dijo que él tenía un sistema para obtener energía de las olas y todo el mundo le miraba como loco. Pues eso ya hay cantidad, desde el Scottish Power, en Escocia, lógicamente, que yo creo que está Iberdrola ahí, en la costa de Portugal, en cantidad de sitios se están haciendo experimentaciones y dicen que podrá ser la energía más abundante y barata. Y luego, pues, las pilas, que es un sistema, la acumulación, se están haciendo avances también prodigiosos. Yo creo que todo eso se refleja, además, en la visión que quizá veremos más adelante, de que las secuelas del desarrollo energético brutal que estamos experimentando, pues se pueden paliar e incluso resolver con métodos que se sintetizan en una sola palabra, que es Kioto. Kioto.
sea que el famoso, digamos, capitalismo verde de Al Gore es posible. Hombre, yo lo que pasa es que creo que, como dice la primera ley de la sociología, las cosas se tienen que poner muy mal para que empiecen a mejorar. Eso no es la tesis de Bakunin y Kropotkin, que cuanto peor, mejor, porque es la destrucción del sistema. Pero el sistema reacciona y, naturalmente, cuando ve que está próxima a la crisis, se decide a intervenir. Pues ya las grandes firmas de automóviles como la General Motors o la Toyota o cualquier otra, pues están trabajando ya de verdad en buscar nuevos sistemas de motor de combustión interna, cosa que hace 10 años pues no se daba. Y las petroleras, pues también están en esa situación. Tú lo dices en tus preguntas, la British Petroleum, que ahora se llama Beyond Petroleum, más allá del petróleo, porque están las alternativas. Hombre, el capitalismo le ve las orejas al lobo, evidentemente. Usted se ha planteado una posición, digamos, reformista, si se puede decir así, en materia de globalización. Hace la referencia de Mario Soares, en el sentido de buscar una globalización de rostro humano. Usted ponía el ejemplo de Mario Soares como un puente, lo hablábamos con Ramonet antes, entre Davos y Porto Alegre, ¿no? Sí. Bueno, en esa transacción, en esa supuesta transacción o hipotética transacción o acuerdo o camino entre Davos y Porto Alegre, digamos, esto va a requerir algún tipo de intervención en la economía. La pregunta es, ¿qué grado y qué tipo de intervención en la economía requeriría eso? Sí, pero déjame, Antonio, antes que termine una cosa que se me ha quedado en el tintero antes, y que es lo de Kioto, porque mucha gente dice, nah, esto no tiene sentido. Algunos dicen, nada, estos son cuentos de camino, leyendas, cuentos chinos, no hay calentamiento global, hay un calentamiento como lo ha habido en otras épocas. Sí, es posible, hace 400.000 años hubo una época de gran calentamiento, pero hace 400.000 años se calcula que habría en la Tierra seguramente unos homínidos precursores nuestros que serían, pues, no llegarían seguramente al 1.000.000 de habitantes. Hoy somos 6.700 millones, con unas estructuras urbanas y de infraestructuras, todo eso que hemos visto antes, complejísimas, dependientes de consumos energéticos, etcétera. Y no cabe duda de que digamos, el calentamiento tiene una componente antrópica brutal, que ya la reconoce no solamente el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sino mucha gente, y se van convenciendo. Hasta Bush está a punto de convencerse. Bueno, pero es que luego vienen los escépticos de segundo grado y dicen, bueno, está bien, se puede aceptar lo que usted dice, pero no servirá para nada, porque es una expresión anglosajona TL al cuadrado. Too little, too late. Demasiado tarde, demasiado poco. ¿Qué significa? Pues que ya los gases de invernaderos están ahí, van a estar para 100 años, y que los medios que estamos utilizando son muy escasos y la concentración va a seguir creciendo. Entonces, hay que decirle, sí, efectivamente, el calentamiento global ya seguramente no se pueda detener. Pero lo que sí significa Kioto, y sobre todo Kioto 2, cuando entre en Estados Unidos, ya ha entrado Australia, cuando entre en China y la India en función de sus grandes emisiones, que todavía no se les aplican, son miembros del protocolo, pero no se les aplica, pues es posible que no lleguemos a resolver el problema del calentamiento global, pero es un problema de salud pública. En China hay ciudades donde no se puede respirar. La foto que tienen ustedes hoy, yo la he visto, me parece, en el Financial Times, del Nido, que es el gran pabellón de los Juegos Olímpicos, hace 3 días con una niebla espesa consecuencia de la contaminación, pues eso es una evidencia, por mucho que estén esmerándose, cerrando fábricas, comprimiendo el tráfico, etc. Entonces, la salud pública, lo que aludí antes de la eficiencia energética, vamos a buscar la eficiencia energética, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y luego se puede decir el final de lo que los economistas llamamos la tragedia de los bienes comunes, que como son comunes y no están parcelados, la atmósfera,
pues el resultado es que las emisiones significan destrucción, deterioro, etcétera. Y finalmente Kioto pues es la primera contabilidad internacional de un recurso natural fundamental que estaba en la categoría de la tragedia de los bienes comunes para convertirlo en gestión de bienes globales. Por eso yo estoy esperanzado y creo que las conclusiones de la conferencia de Bali de diciembre del año pasado, preparando ya la reunión de Copenhague, donde se van a establecer las bases del protocolo de Kioto bis o Kioto II para el 2012, pues eso marca una senda muy interesante, un cambio muy importante en las tendencias actuales. Perdona que me haya metido, pero porque creo que había que redondear eso. Sí. Y Mario Suárez, ¿por qué más que Chomsky? Yo también cito a Chomsky, pero más a Mario Suárez. Sí. Lo tenemos más a mano, ¿no? Pero por eso te digo, es decir, lo tenemos más a mano y además yo le cito porque coincidió con un curso de invierno de la Complutense en Madrid que yo le invité y vino a darnos una conferencia. Llegaba de Porto Alegre y habló mucho de esto. Y claro, pues fue para nosotros un impacto interesante, ¿no? Un impacto interesante. Y creo que efectivamente hay puentes tendidos. Lo que yo me parece es que desde aquel momento, que me acuerdo muy bien que fue en 2004, hay una tendencia a que Kioto está quitando mucho protagonismo al Foro Social de Porto Alegre. Y el Foro Económico Mundial de Davos mantiene su protagonismo porque tiene inyecciones dinerarias muy fuertes. Y es cierto también que Davos está un poco, Porto Alegre, en mi opinión, está un poco de capa caída porque les han atendido bastante en sus reclamaciones, si no bastante, por lo menos un poco. Y el resultado es que nos encontramos con una situación pues, en la que hay esos puentes tendidos. Yo no pretendo que los objetivos del milenio sean la solución de nada, ya lo sabemos, pero hay muchos problemas que tienen líneas de apertura, etcétera. El otro día estábamos aquí, en la misma ciudad de Las Palmas, en la Casa África, que nos vimos allí, y discutíamos el futuro de África, que tú planteas también en tus preguntas. Entonces, ¿ese futuro cuál es? El de una decadencia y un problema de crisis durante todavía 50 años con los crecimientos demográficos, porque al 3%, que el continente está por ahí, la población se duplica en 28 años. Hoy tienen 1.000 millones de habitantes. Si para el 2035 tienen 2.000 millones, la cosa es ardua. La cosa es ardua. Senegal, que es uno de los mejores países, yo he estado ahora unos días y he visto aquello y se le cae a uno, como se dice en castizo, los palos del sombrajo, con un 70% de paros, un crecimiento, una tasa media de fecundidad todavía de casi 5 hijos por mujer y claro, pues sin inyecciones de inversiones importantes y además con la corrupción, el caciquismo, las oligarquías, etcétera. Por lo tanto, yo veo que el problema no está ni mucho menos resuelto. Los problemas de los países menos desarrollados, los países desarrollados y los países emergentes van avanzando las soluciones. En estas zonas todavía que no son emergentes, que llevan mucho tiempo en el subdesarrollo, los problemas son muy arduos. Y no se resuelve con la manía de siempre del plan Marshall. Hay cuestiones antropológicas, hay que cambiar muchas cosas. Políticas de población, líderes como Nkrumah y Nyerere, que en los años 60, o el propio Lumumba, tenían un mensaje de cambio. Luego se deterioró todo eso. La propia experiencia de Nyerere en Tanganica, primero en Tanzania, después, fue un desastre. Y Nkrumah, pues ya sabemos cómo acabó, y Lumumba, el rechazo de las multinacionales. Es decir, África, y aquí tenéis una Casa África, que yo creo que tiene que dar un do de pecho estudiando esas cosas, porque no se resuelven con la ayuda oficial. Yo estoy en eso completamente de acuerdo con lo que dices. Con la ayuda oficial al desarrollo no se resuelve nada, porque no llega ni el 20%. Claro, es que, por ejemplo, tú hiciste un artículo, tú hacías un cálculo de lo que se necesitaba para sacar a 2.800 millones de personas del baremo de $2 diarios. Entonces te salía
1,2 billones de dólares, que era la diferencia. Billones. Billones. De 12 ceros. Exacto. Era la diferencia entre, digamos, el estándar del PNUD, de Naciones Unidas, y lo que se daba. Claro, eso venías tú a calcular que supondría un impuesto sobre la renta global de los 25 países más importantes del mundo del 4,9% del PIB, vamos. Pero claro, es decir, la ayuda oficial es el 0,7 y la real es el 0,35. Es decir, para que se diera ese dinero, tendríamos que multiplicar por 28 la ayuda real. Bueno, eso es un ejercicio de casi de reducción al absurdo, porque además porque falta también un dato que no has mencionado y que es muy importante. Claro, el 5% no lo van a dar ni locos nunca. No, claro. No dan el 0,7 como van a dar el 5. Yo lo que planteaba es que los objetivos del milenio, que quiere reducir la pobreza a la mitad en 15 años, que no vamos por ese camino, pues se podrían conseguir con esas aplicaciones de inversiones, de créditos, etcétera, hasta de un 5% durante 15 años. Claro, tampoco se puede pretender cambiar la faz de los países que hoy reciben esa ayuda en 15 años. Yo creo que hay que diluirlo a través de un periodo más largo para combinar las dos partes. Pero yo insisto, la ayuda oficial al desarrollo sirve para muy poco. Primero, que es muy pequeña. Es muy pequeña porque son unos 80.000 millones de dólares ya depreciados. Y el gasto en armamentos, que yo lo que comento en el Club de Roma y que me ha enfriado un poco las relaciones con el Club de Roma, porque están hablando de la gobernanza de esas historias, y digo, pero si el problema está en que nos gastamos $1 billón al año en armamentos, municiones, equipos militares, etcétera, incluso más ahora, con los cálculos que hace Nordhaus, que es el colega de Samuelson en su libro de economía. Bueno, pues hace unos cálculos que no son sospechosos de antinorteamericanos. La guerra de Irak ha costado ya más de $1 billón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que esos gastos son 14 veces la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo, entre corrupciones y comisiones y ONGs que no sirven, etcétera, pues se lleva la mayor parte. Entonces, si es poca, si no sirve, y en cambio tenemos el derroche de recursos por otra vía, pues esto necesita una revolución copernicana, un cambio, un giro total. ¿Y vamos por ese camino? Pues no lo sé. Tampoco Obama habla de esto y la señora Clinton todavía menos, solamente dice que tiene mucha experiencia. ¿Mucha experiencia de qué? Pues del hegemonismo, claro. Y Obama tampoco quiere lanzarse, porque si se lanza mucho pierde las elecciones, evidentemente. Entonces, lo que pasa es que yo creo que los más jóvenes de los que estáis aquí sí que veréis ese gran cambio. Porque es que si no se produce en pocos años, el desastre puede ser mayúsculo, porque claro, la presión africana, la presión en Hispanoamérica, la presión en el sudeste asiático, pues son presiones muy fuertes. En la propia China, si no hacen las reformas rápidamente, pueden tener una subversión general. ¿Claro? Y vamos a ver cómo les salen los Juegos Olímpicos, porque como lleguen allí los manifestantes pro Tíbet, los manifestantes por Xinjiang, los manifestantes contra la contaminación, contra la explotación, etcétera, los Juegos Olímpicos están en el alero, aparte de la contaminación de los atletas, claro. En relación con lo que estaba diciendo con África, por ejemplo, Yacine Fall, que es una señora que es consejera económica, lo sabes, del programa de Naciones Unidas para la mujer, que es senegalesa, en Casa África hace un par de meses, decía que en realidad África no quería un duro, es decir, que no era una cuestión de dinero, que le bastaba con que cambiasen, digamos, las normas comerciales, que no solo bajasen los aranceles, sino un montón de cosas, estándares fitosanitarios de todo tipo, porque claro, a un país de los más pobres del mundo, si los obligas a envasar el pescado en no sé cuántas cajas de no sé qué tipo y llevarlas a un frío especial, no pueden exportar nada. Quiero decir, ella decía, no nos den un duro, simplemente cambiemos las reglas, porque si no, podría darse incluso que se diera al 5% y a los 15 años volviésemos a estar igual. Sí, pero con todos los respetos a Yacine Fall, yo no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo que todo se vaya a resolver bajo el eslogan incluso lanzado desde los países desarrollados, not aid but trade, no ayuda sino comercio. Yo creo que eso resuelve algo, evidentemente, y a veces crea complicaciones, porque naturalmente si se abren las fronteras definitivamente, que se han abierto mucho, por cierto, pues los modelos de producción agrícola de los países menos desarrollados cambian y producen exclusivamente para los países compradores, y el resultado es que los esquemas alimenticios de esos países se vienen abajo, lo hemos visto. Lo hemos visto con la sustitución de la leche materna por Nestlé, o de la sustitución del ñame y la mandioca por la papa y por el maíz. Y entonces hay también muchos problemas en el trade but not aid. Yo creo que, insisto, yo creo que es una cuestión muy compleja, con mucho de antropología. Vamos a ver, ¿por qué Japón salió de la Edad Media en menos de 20 años? ¿Y por qué China ha pasado de la utopía igualitarista que al fin y al cabo pues, era igualitarista, pero de igualitarismo en la pobreza, a convertirse en lo que va a ser dentro de 15 años la primera potencia mundial? Bueno, pues porque había unos impulsores. En el caso de Japón es la revolución Meiji. El emperador Meiji dice: o traemos expertos o enviamos estudiantes. Envían los estudiantes. Miles de estudiantes japoneses que vuelven con las tecnologías. Las aplican y Japón se convierte en una potencia. Un poco esquematizando y simplificando. En el caso de China, pues Deng Xiaoping lo único que hace es decir: señores, este país está abierto para el que quiera venir a trabajar y a mover el PIB. ¿Y quiénes son los primeros que aparecen? The Lords of the Rim, los señores de la orilla asiática del Pacífico, los chinos de ultramar. Y 50 millones de chinos de ultramar, que poseen la mayor riqueza de Filipinas, de Indonesia, en parte de Tailandia, de Vietnam, etcétera, se presentan allí, y de Estados Unidos, naturalmente, y de Europa. Se presentan allí y las inversiones empiezan así, y luego vienen todos los demás. Pero en gran medida la propia Taiwán son chinos de ultramar. ¿Dónde están los africanos de ultramar? No existen. No existen. No, los afroamericanos no lo son. Ya hicieron un intento en Liberia absolutamente disparatado y no ha tenido ninguna consecuencia positiva. Entonces, yo creo que el problema de África es que no tiene el motor de arranque. Porque ya volver a la sociedad tradicional, que está desquiciada y destrozada, salvo algunos primitivos actuales que persisten en pequeñas cantidades, pues eso es imposible también ya. Eso en la escala de Rostov, la vieja idea de sociedad tradicional, condiciones para el despegue, consumo en masa, estado industrial, estado de servicios, eso ya, dar paso atrás en la escala es imposible. Y entonces esos países, ¿qué motor de arranque tienen? Porque sus minorías son corruptas, sus minorías son saprofíticas. En estos momentos no hay ni un solo líder africano que tenga, salvo quizá los herederos de Mandela, que tengan el propósito de hacer ese cambio. Y entonces ese es el problema de África. Y por eso yo creo que la ayuda oficial al desarrollo de otra manera tiene que seguir funcionando. Hay una cosa que se nos había quedado atrás, pero que no me resisto a dejar de preguntarte, es en relación a cuando hablábamos de la capacidad del capitalismo para asignar bien los recursos, incluso el capitalismo financiero. Tú también has hablado de la enorme acumulación de capital que se ha producido de 1945 hasta ahora. Y la pregunta es, y con el salto, digamos, de las tecnologías que genera, digamos, una aceleración de la plusvalía generada, ¿qué hacemos con todo ese dinero? Hombre, yo lo que creo, y esto... Sí, ¿qué hacemos para que no, digamos, para que no perturbe absolutamente la economía real, ¿no? Hombre, aquí estamos algunos economistas, está ahí Antonio González Vieites, están, creo que también el profesor Marrero, etcétera. Bueno, y tenemos unas ideas sobre esto. Y hemos estudiado a Gunnar Myrdal y los efectos polarizantes que en un momento dado, lo que se llaman los polos de desarrollo, pues absorben
todos los recursos de sus alrededores, pero cuando van creciendo y las economías de escala aparecen, pues se convierten en irradiadores y empiezan a irradiar crecimiento a otras zonas. Bueno, entonces eso ha pasado en prácticamente todos los países. Y en la España peninsular, pues está pasando. Y ya hay muchas zonas, incluso Extremadura, que ya tiene las irradiaciones de Lisboa y de Madrid y de Sevilla. Ellos dicen, estamos en el triángulo perfecto. Y no digamos en el efecto AVE, que es una muestra también de irradiación de los polos. Bueno, pues eso en China, el propio Deng Xiaoping, que yo no sé si había leído a Gunnar Myrdal con los efectos Spread y Backwash, o irradiadores y polarizantes, pues él decía, bueno, sí, vamos a abrir, y ya sabemos que se va a producir una gran concentración en la costa y en las grandes ciudades. Dice, ya vendrá el impulso hacia el interior y hacia el oeste. Y está llegando, está llegando. ¿Y en África qué va a pasar? Pues en África pues ya se convierte, no es el Congreso Africano de Berlín de 1885 de Bismarck, que con un lápiz rojo y en función de los poderes se repartió África, el último reparto de África. Ahora viene el reparto económico de África. Y lo decíamos allí hace 3 meses, en esa África puede convertirse en una provincia económica de China, porque China está entrando por todas partes en África, porque necesita energía, porque necesita minerales, porque necesita metales, porque necesita alimentos que se pueden producir allí, etc. Y entonces el problema de acumulación que tú planteabas, pues la acumulación se va derivando hacia zonas nuevas, buscando nuevas inversiones, negocio, evidentemente no son caritativos, salvo unos pocos, y el resultado es que incluso África se va a desarrollar. Pero ¿cómo se va a desarrollar? Ese es el problema. Puede pasar por una época de dominio de multinacionales y de ONGs bastante a su servicio, que sea muy duro recomponer después para que tomen protagonismo los movimientos de desarrollo económico, político y social de los propios africanos. Yo creo que por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. Y va a llegar ese momento. Ahora se dice, África está creciendo al 5,5%. Bueno, pero ese crecimiento se queda, no sé en qué proporción, porque no lo he estudiado, pero en una proporción muy elevada en las multinacionales que están operando allí y en los gobiernos corruptos que se quedan también la parte del león a través de impuestos, pero sobre todo a través de la corrupción. Y entonces yo creo que a África también le llegará su turno, le está llegando, porque además se crea una competencia. El viaje de Bush es para decir, oiga usted, que los Estados Unidos también queremos invertir aquí. Claro, es un escenario, yo creo que África puede ser un escenario multilateral, en cierto modo. La pregunta que iba a hacer era la siguiente. En relación con las potencias emergentes de las que hablaba, China, Brasil, India, el regreso de Rusia, la pregunta es, ¿son un ejemplo de simple sustitución, digamos, del imperio americano o incorporan algo más? Es decir, en el escenario del sistema de mercado. Yo creo China que no. va simplemente a sustituir a Washington y punto, una reproducción. Hombre, o se procede del tercer mundo, incorpora algo nuevo. Hay que tener una visión, yo creo, del mundo, por lo menos lo intentamos, los que nos dedicamos a estas cosas. Y ahora que estoy jubilado en la universidad, tengo más tiempo para dedicarme a estos foros como el de ustedes, que ayudan mucho a ver nuevos aspectos. Pues yo diría que no va a ser una sustitución mecánica del imperio norteamericano por el imperio chino, si acaso con unos aditamentos de los BRICS, de Brasil, Rusia, India y China, no, los BRIC. No va a ser eso, es otra cosa ya. No se va a repetir el fenómeno. Hombre, el imperio español, pues se abalanzan sobre él franceses e ingleses y, claro, España no, ni Portugal tampoco tenían capacidad para mantener aquello. No teníamos, poniéndonos en el espacio histórico. Al fin y al cabo, la globalización empieza con Tordesillas, que se reparte el globo, literalmente, entre portugueses y españoles en 1494. Bueno, pero eso ha quedado muy atrás.
El imperio español queda ahí, los franceses no llegan a crear un primer imperio decisivo, los británicos sí, el imperio británico, y luego los norteamericanos. El siglo XX es el siglo de los Estados Unidos y pretenden que el XXI sea de Estados Unidos. Yo creo que más bien va a ser de China, por eso mi libro sobre China se llama El siglo de China, de Mao a primera potencia mundial. Entonces yo creo que va a haber un cambio de concepción y, claro, tensiones muy fuertes, porque a pesar de lo que digan los, digamos, los intelectuales norteamericanos más en una línea abierta, o el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Hank Paulson, que es un teórico de estos muy importante, y dice, ya sabemos que nos van a avanzar ustedes, nos van a adelantar, pero no hagan, sigan con las reformas para que el sistema chino se parezca cada vez más al occidental, por decirlo así. Yo creo que va a ser un cambio muy importante. Ahora, eso pasa por el paso de las Termópilas, y no digo que los chinos y los rusos y los indios sean los persas y los Estados Unidos sean Leónidas defendiendo la entrada en Grecia, ¿no? Pero va a pasar por un cuello de dificultades, que es cuando Estados Unidos tiene que reconocer que tiene que renunciar al hegemonismo. Y entonces eso ya será la desaparición del imperio americano, pero no está para sustituirlo por el imperio chino. La solución está ahí, son las Naciones Unidas. Y yo, que soy muy aficionado a estas cosas, pues veo que ya lo dijeron hace mucho, pues Teilhard de Chardin, que habla de una especie de integración de la especie humana en la noosfera, o el propio McLuhan, que habla de la aldea global, de un mundo ya donde todos nos vemos todos los días, etc. Eso se tiene que traslucir también en la dinámica de poderes si no se quiere ir a la Tercera Guerra Mundial. Claro, porque cuando se habla de la globalización, yo estaba en Seattle con el estado de sitio en la ciudad alrededor y pudimos tener un par de sesiones nada más, pero Mike Moore, que era el secretario general de la Organización Mundial de Comercio en ese momento, decía, señores, o sigue la globalización adelante y va cambiando, o volver atrás es la Tercera Guerra Mundial. Es que no tenemos más remedio que seguir la globalización, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces, última pregunta, antes de abrir un pequeño debate, si te parece, de preguntas del público, de 15 a 20 minutos. ¿Tú crees que si el capitalismo, el tardo capitalismo, como lo llamamos ahora, resuelve los problemas energéticos, gestionando más o menos la era post-petróleo, incorpora, por decirlo así, pues tú has hablado de que la globalización es una gran oportunidad que existe para ampliar, es decir, para resolver el problema de la pobreza incorporando a los circuitos mundiales de consumo a los que están fuera. Y que posiblemente la pregunta es, eso garantizaría, en cierto modo, 100 años más de vida al gato, ¿no? Bueno, yo creo que el gato está con buen pelaje, bien alimentado, y como dijo Deng Xiaoping, sigue cazando ratones, ¿no? Bueno, pero estas comparaciones también tienen su límite y hay que dejarlas. No, yo creo que sin entrar en la polémica de si el pensamiento único, el consenso de Washington, si todo se va a mover con una especie de armonía preestablecida del capitalismo más reciente, yo creo que vamos a ir, y eso lo dijo Samuelson hace muchos años, es la mezcla de la economía mixta y el estado de bienestar. Tú planteas en tus preguntas una referencia al socialismo escandinavo y el bienestar, Ay, sí, eso se me quedó. el bienestar de los países escandinavos. Yo creo que ese asunto ha quedado ya archivado. Porque tú citas el libro de Castells, que todavía no lo he visto, y no me acuerdo del autor, pero FAES, la organización de Aznar, pues ha publicado un libro que se titula El nuevo estado de bienestar sueco con los reajustes que han hecho últimamente. O sea que ya no es aquello, es otra cosa, y el estado de bienestar sueco se ha remozado para algunos y se ha deteriorado para otros. A mí lo que me parece es que lo que tenemos es ya una globalización, y aquí en la globalización ya no van a estar los dueños del juego
que podían ser el Imperio Británico, los intentos alemanes y japoneses fallidos y el siglo americano. Eso se acaba. Eso se acaba. Va a ser doloroso, va a haber tensiones, puede haber incluso una guerra, pero eso se tiene que acabar. La globalización impone un cambio de los jugadores y significa que va a haber más jugadores de alto nivel y que también los que están por debajo van a tener una participación de una forma u otra. Hombre, se está discutiendo la configuración del G8 para ver si entran otros países. Se está discutiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para acabar con el monopolio de la Carta de las Naciones de 1945. Y yo en eso creo que con todos los problemas que se puedan producir, vamos hacia eso. No veo que pueda haber un imperio chino mundial, como ha habido un imperio norteamericano. No. Ni puede haber un imperio ruso-chino tampoco, ni de Chindia y Rusia tampoco. Esto ya es un problema de que la aldea global pues está ahí y nos tenemos que entender de una forma u otra, nos tenemos que entender. Y esas son las pautas. ¿Y ahí cuál va a ser el sistema? Pues ahora volver al principio de socialización de bienes de producción cuando lo han abandonado todos, y en Cuba Raúl Castro ayer empezaba a abandonarlo también, pues el resultado es decirlo, bueno, pues deja las ideas de la organización del socialismo y de la producción, etcétera, por un tiempo, a ver si se remansa esto, a ver a dónde vamos. Quizá la economía mixta con estado de bienestar nos puede dar más frutos que lo otro, que una utopía igualitaria que, como decían algunos críticos, es el camino más largo para redescubrir el capitalismo. Estupendo. Muchísimas gracias, señor Tamames. Vamos a hacer 20 minutitos de lo que tú digas. Pero deja, no digas tiempo porque luego igual Vale. te pasa. Bueno, vamos a ver, por imperativos de vuelo, estamos en una fecha malísima, el día antes de Semana Santa, Ignacio Ramonet y Busquets han tenido que salir al aeropuerto. Entonces, Javier Durán va a dirigir un debate con el público, con el señor Tamames, y hará también algunas preguntas o alguna cuestión durante un poco de tiempo y después clausuramos con el presidente de la Caja. Lo dejo con ellos. Es la 1:30, ¿no? Ahora. Sí. Hola, ¿qué tal estás? Oye, la gente está un poco cansada, ¿eh? No lo alargues mucho. Bueno, buenas tardes y bueno, yo creo que lo interesante es que ustedes pregunten, que sean cortos y con el señor Tamames. Bueno, yo en principio plantear, hay Ignacio Ramonet, un tema introductorio. Ignacio Ramonet habló de la situación o la crisis financiera que se está viviendo ahora mismo por el tema de las hipotecas basura, podía establecer una nueva moralidad en el capitalismo, ¿no? Y también el señor Tamames ha dicho que bueno, en este asunto de la globalización volver para atrás es imposible. A mí me hubiese gustado que don Antonio Marrero hubiese estado en la mesa, pero no puede ser. Entonces, uno de los asuntos es, ¿estarían las grandes corporaciones financieras, los grandes bancos, etcétera, donde vemos que se pagan indemnizaciones millonarias por despidos, multimillonarias, que asombran bastante y que nos dejan perplejos por las cifras que se manejan, ¿no? ¿Estarían dispuestos a apuntarse a un código ético que frenara este tipo de actuaciones? ¿Es posible esto? Bueno, eso yo creo que ya se planteó hace unos años con las llamadas stock options, es decir, cuando en la época de bonanza, antes de la crisis de la nueva economía, pues los .com, las empresas aquellas que se creaban y antes de haber tenido beneficios, pues ya tenían cotizaciones en bolsa increíbles, no tenían posibilidad de medición a través del PER, de la relación entre el precio de compra y las ganancias a obtener, pues aquello fue un fiasco todo. Y las stock options, algunas no se pudieron realizar porque los valores cayeron. El caso más típico en España fue el de Telefónica, ¿no? Con Villalonga, que
o Villalonga, pues él sí las ejecutó antes de irse, ¿no? Con gran escándalo, etcétera, etcétera, pero las ejecutó. Y se decían, son legales, pero son obscenas, ¿no? Se decía. Bueno, pues se hizo. Ahora, pues igual las indemnizaciones, que no se basan ya tanto en las stock options, porque los mercados bursátiles dan muchos sustos, pues se miden de otras formas y se realizan. Y empresas prácticamente quebradas, los ejecutivos se marchan para dejar de trabajar ya el resto de su vida. No, yo creo que por ahí no hay que tener grandes esperanzas. Y además yo diría una cosa, eso no es lo principal de la responsabilidad social de la empresa, de los nuevos códigos que se están introduciendo, que yo creo que también son en gran medida pamemas y figuraciones, porque cuando dicen el Banco Santander, voy a citar incluso un nombre, nombra a don fulano de tal consejero independiente. ¿Consejero independiente de quién? No del presidente del Banco Santander, evidentemente, si lo ha nombrado ya me dirás. Entonces, a mí me parece que todo eso son lucubraciones. A veces se discute también y se dice la corrupción es el sistema de lubricación de los mecanismos del capitalismo. Bueno, depende. Si la corrupción es el 0,005 del PIB, bueno, pues hasta esa teoría se puede discutir. Pero si es el 50% del PIB, como es en Guinea Ecuatorial, con la familia Nguema, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto no es el problema principal. Yo creo que lo que sí se puede plantear es en un nuevo código que se premie en función de los resultados hasta el momento del cese del dirigente, del directivo o del CEO, como se pueda decir en inglés. Entonces, yo creo que por ahí tienen que venir las cosas, pero yo no soy muy entusiasta de estas tesis porque creo que van a tardar en llegar. Van tomando cada vez peor cariz estas cosas para la opinión pública. Se va a ser más cuidadoso en el futuro y en términos de PIB pues tampoco son lo que va a resolver el problema de las recesiones o de los slowdowns, de las desaceleraciones. Bueno, si alguien... usted primero. Buenas tardes. Cuando a mediados de los años 60, desde el sur de los Pirineos mirábamos hacia el norte, siento que no esté aquí el doctor Ramonet, pero en fin, tenemos una eminente personalidad que probablemente podrá responder a mi pregunta. Pues en Francia un escritor escribió un libro titulado algo así como Quand la Chine s'éveillera. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Alain Perfit. Cuando China se despierte. Ah, sí, hombre, Bien. Claro. Tuvo mucho éxito en la época, pero Pays de Fit, ¿no? Perfit, sí. Pays de Fit. No fue más allá de los ambientes muy reducidos y no se le prestó mucha atención a eso. Hace ya más de 40 años. Digo que siento que no esté aquí Ramonet, el doctor Ramonet, porque hasta hace poco él no creía mucho en lo que vaticinaba Perfit. Sin embargo, y hubiese podido contradecirme, a lo mejor yo interpreté mal. Sin embargo, hoy en día con esto de la globalización, con esto de la presión que pueden sufrir los países occidentales por parte de los países dirigidos democráticamente por demagogos, entre comillas, que no se callan ni debajo del agua, por el hecho de que hay una presión cada vez más importante por parte de los países asiáticos y particularmente en China. Si alguien escribiera un libro que se titulara La segunda caída del Imperio Romano, ¿tendría algún fundamento? Pues quiero recordar al auditorio, porque el interlocutor lo sabe perfectamente, que el libro de Peirefit se llamaba así porque era una frase de Napoleón. Napoleón hacia 1800 debió ser cuando la paz de Amiens, que tuvo tiempo para pensar en algunas cosas más que en sus batallas. Dijo, cuando China despierte, el mundo temblará. Bueno, pues China despertó y
pero siento que Ramonet no estuviera en esa línea porque es de una evidencia colosal, ¿no? Es una evidencia colosal. Yo no escribiría un libro que se llamara la segunda caída del Imperio Romano, suponiendo que el Imperio Romano sea Estados Unidos y que China sean los bárbaros del norte. Porque además, la caída del Imperio Romano, que es un tema, un ritornelo, está continuamente sobre la escena y siempre se habla de la caída del Imperio Romano. Ya con Diocleciano en el siglo III, y faltaban todavía como 200 años, no, menos de 200 años, sí, porque la caída del Imperio Romano, Rómulo el último es el 475 y Diocleciano estaba más o menos por el 200 y pico, sí, 200 años. Pues ya hay la idea de que el imperio está a punto de ser invadido. ¿Y qué pasa? Pues que hay sistemas de convivencia con los bárbaros y los bárbaros entran en cantidades mayores o menores, se meten en las legiones, como los inmigrantes que están en el ejército español, servata distancia, claro. Y luego, pues ya en otra fase más avanzada de deterioro del Imperio Romano, se les ceden algunas provincias. Después de la batalla de Adrianópolis con Alarico, pues se piensa que el imperio ha caído y luego Alarico se somete y, en cierto modo, y llega a un pacto y va a gobernar en nombre del imperio pues las provincias occidentales, entre ellas Hispania, etc. Es decir, la ósmosis del imperio con los bárbaros fue por lo menos de 200 años. La caída se produce un buen día, claro, cuando Belisario entra en Roma. La mejor explicación de eso sencilla es la de Isaac Asimov, que tiene 3 tomos maravillosos sobre la República, el Imperio y la decadencia. Bueno, entonces, yo creo que ese libro no hay que escribirlo, porque yo creo que no se va a producir así. Porque si habláramos de la caída, la segunda caída del Imperio Romano, es que habría habido una batalla, una ocupación, y no estamos para batallas, ya no estamos para ese tipo de batallas. Porque una tercera guerra no podría ser sino nuclear, y una tercera guerra nuclear pues acaba con todas las circunscripciones, las premisas, las pautas, etcétera, con que gobernamos nuestras ideas. Se acabaría. Entonces, cuando se habla de una posible guerra entre China y Estados Unidos, que sería la caída del imperio, hay que decir que eso no lo piensan los chinos, ni lo piensan los norteamericanos. Incluso Bush se está conteniendo para no hacer la guerra preventiva de Irán, porque sabe que las consecuencias pueden ser desastrosas. Estamos en una época ya en que bordear el precipicio te puedes caer de vez en cuando, como en Afganistán y en Irak. Son caídas por precipicios menores. Ya Irán sería mayor. Una guerra por Taiwán entre China y Estados Unidos es inimaginable, es el fin del mundo. Y por lo tanto yo creo que ese libro se puede escribir en plan de novela ciencia ficción, pero no como predicción. El señor aquel que está en el fondo. Dos preguntas. Felicidades como siempre. Yo he estado en Dakar hace 20 años, y he estado el año pasado, y coincido completamente con usted. Mi amigo Macky Sall, el antiguo primer ministro senegalés, me decía de que no podía extrapolar las cantidades cuando la población en 20 años se había duplicado, de 6 millones a 12 millones. ¿Que se había duplicado qué? En 20 años se había duplicado la población, de 6 a 12 millones. Entonces, yo he leído el otro día exactamente que en el Congo es belga, en la República Democrática del Congo, las exportaciones se llevaban, la corrupción, las aduanas se llevaba 2.000 millones de euros y las exportaciones del Estado eran 1.000 millones. 2,5 millones era la corrupción. La pregunta mía es la siguiente. Para cambiar África tenemos que cambiar la mentalidad de la mujer africana. ¿Para? Cambiar África tenemos que cambiar la mentalidad de la mujer africana, que no tenga 5 hijos por matrimonio, si no, no hay gobierno que pueda calcularse. ¿Podemos llegar a algo por ese lado? Gracias. Bueno, mire, he traído un pequeño informe que hice del viaje a Senegal, que fui, entre otras cosas, a ver a mi hija, que es agregada comercial allí en la embajada, para los asuntos comerciales de 12 países que tienen 5 millones de kilómetros cuadrados y 80 millones de habitantes. Bueno,
estamos empezando a darnos cuenta de que es África. Todavía tenemos esas estructuras comerciales, ¿eh? O sea que tenemos mucho que avanzar. Pero no digo que me alegro de que usted coincida conmigo, pero yo estuve también en Dakar el año 1964, 4 años después de la independencia, y recordaba una ciudad luminosa, brillante, limpia, con un tráfico bien organizado. Y lo que hay ahora, pues es algo, cuando uno se para a pensarlo, pavoroso, pavoroso. Entonces, luego, con mucho gusto, le daré un ejemplar, y estos son para los amigos que vamos a ir a comer después. Si alguno tiene un interés especial, le daré mi número de correo electrónico y se lo envío por correo electrónico. Entonces, mire, yo lo pensaba hablar, pero me alegro mucho de que la haya suscitado ustedes. Si no hay política de población en África, van al desastre. Punto. Y además nos invadirán. Y estarán en su derecho por no haber sido nosotros precavidos y haberles exportado las tecnologías y las condiciones económicas para que eso no suceda. Pero claro, si de aquí al 2035 van a pasar, o 40, me da lo mismo, de 1.000 a 2.000 millones, si ahora en Senegal hay un paro oficial del 70% y en el Congo ni se sabe, porque ni hay estadísticas, allí están al día, viven al día. ¿Qué va a pasar? Pues nada, pues que todos se enfilarán hacia el norte, porque el sueño es esto: los niños van con la camiseta del Barça y la enseñanza del español es una industria floreciente porque todo el mundo se quiere venir a España. ¿Sí? Entonces, dicen, es que la política de población no funcionaría. Pues sí que funciona. Porque no voy a poner el ejemplo de Singapur, que es una ciudad-estado y que controlan la población de una manera extraordinaria, o de China con la política del hijo único, pero es que México ha pasado de una tasa media de fecundidad de hace 40 años de 5 a 1,3, y Brasil lo mismo, y Tailandia 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿por qué en África no se pueden introducir las políticas de población, aprovechando además para introducir la sanidad en condiciones adecuadas y luchar más contra el SIDA, etcétera, etcétera? Yo creo que sí. Lo que pasa es que África, no hay una política europea sobre África, por mucho que se diga. Allí Sarkozy va a vender lo que pueda, Gordon Brown va a vender lo que pueda, Zapatero va a vender lo que pueda, pero no hay una política común. Ahora están discutiendo la del norte de África, si Unión Mediterránea o Proceso de Barcelona, y no se ponen de acuerdo tampoco. O sea, yo en eso soy bastante pesimista con referencia a Asia. Porque claro, cuando se habla de los problemas de subdesarrollo en áreas como la iberoamericana, es que hay un abismo, es otra situación. Habrá problemas en Sao Paulo, en el altiplano o en el interior de Ecuador, pero son otro tipo de problemas, no tiene nada que ver. Lo de África es que se han roto las sociedades tradicionales y no tienen una sociedad occidental. Luego, además, las cifras, usted lo sabe, dice Senegal, país francófono. ¿Cuántos hablan el francés medio normal? Aparte de, pues es el Wolof, que además está progresando porque se ha metido por Mali, ha bajado a Guinea-Bissau y está subiendo por Mauritania. No tengo nada contra el Wolof. Es un idioma africano de gran potencia y eso está pasando en otros sitios también. Bueno, cerramos ya el señor aquel que estaba antes detrás y después... Vamos, y ya cerramos el turno. Cerramos dos preguntas más y cerramos el turno. Yo seré más breve. Vale, Sí. pues nada, un placer oír al profesor Tamames. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Aquí. ¿Dónde? Aquí estoy. Sí. Digo, un saludo al profesor Tamames, que lo vengo escuchando cada vez que viene a esta isla y en conferencia en Madrid de los 17 años, cuando en mi época de estudiante, un placer siempre oírle. Primer apunte sobre África, que es que en Canarias vivimos de espaldas a África, es decir, tenemos que empezar a invertir, empecemos por apostar por África, porque si no, como dice el señor Tamames, pues nos invadirán, y cuando invadan, nosotros estamos los más cercanos allí. Nuestro territorio es africano, ¿no?, aunque tenemos un componente europeo culturalmente. En segundo lugar, me gustaría que diera un breve apunte sobre las nuevas rutas marítimas y lo que incide en el comercio, el deshielo de los polos que están creando ya y van a crear nuevas rutas marítimas
y que va a provocar bastantes tensiones entre los países. Y en tercer lugar, que no se ha hablado en esta, por lo menos en el día de hoy, en esta era global, que no desdeñemos también la conquista del espacio exterior. Es decir, todo puede cambiar radicalmente, no solamente porque China en 15 años pues sea la primera potencia mundial. Los científicos, hace 20 o 30 años, parece que no existían los planetas extrasolares, ya hay descubiertos más de 200. Es decir, si en 50 años, dentro de 50 años, por poner un ejemplo, o 100, me da igual, encontrásemos un planeta similar a la Tierra con unas condiciones de vida y con unos minerales y unos recursos que extraer de ahí, sería importante, y eso cambiaría mucho la incidencia y la forma económica y la economía de este planeta. Y también, como muchos expertos predicen que dentro de 50 o 100 años, que las probabilidades son bastante altas de que se inicie o se produzca el acontecimiento que sería el mayor acontecimiento del mundo, de la conquista de América, que sería el contacto con un ser extraterrestre, que hasta hace 20 años científicos de la NASA decían que eso era imposible y ya se está admitiendo cada vez más que nuestro universo es muy grande y que pueden haber inteligencia y que cada vez pues podremos llegar más lejos y llegar a Marte y demás. Es decir, ¿Puedes acortar la pregunta? Sí. Decir la pregunta concreta. No, la reflexión es que no desdeñemos que un contacto con un ser extraterrestre, todo eso cambiaría, porque teníamos que pactar con ellos y demás, cambiaría toda la visión que tenemos ahora mismo de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Hombre, yo creo que no hace falta que vengan los extraterrestres ni que tengamos la primera señal, como soñaba Carl Sagan, etcétera. Yo a los que hacen consideraciones sobre estos temas siempre les recomiendo que lean un libro, si no lo han leído ya se lo recomiendo porque es una delicia de libro, de Bryson, que se titula Una historia sobre casi todo. Y ahí se plantea el tema de si saldremos un día del sistema solar. Y todo indica que eso no lo veremos nosotros, ni nuestros nietos, ni nuestros tataranietos, porque la cosa es peliaguda, peliaguda. Y por lo tanto yo creo que no hay que esperar, y ya sé que usted no plantea eso, a que lleguen los extraterrestres para unirnos. Ya el reto que tenemos pues es el hambre, es el subdesarrollo, son los precios de las materias primas, es la contaminación. Ya tenemos bastantes retos, ya nos podemos unir con eso. Y yo creo que esa es la idea del desarrollo sostenible, de la paz, que soñaba Immanuel Kant en su ensayo de 1795 sobre la paz perpetua, y que decía que la paz perpetua llegará cuando los entresijos económicos sean tan densos que ya no se puedan hacer guerras. Está bien la tesis. Y luego sobre las rutas del polo, pues dos palabras. Yo creo que es un problema especulativo que se relaciona naturalmente sobre todo con de quién es el centro del área polar. Porque hay un acuerdo entre los países ribereños que han hecho de su capa un sayo, y nunca mejor dicho, pues ahí está Rusia, Noruega, a Islandia no le dan nada, Dinamarca por Groenlandia, Canadá y Estados Unidos por Alaska. Bueno, esos se han repartido el 70% del área polar del océano y lo tienen acordado ya. Y queda un trozo al norte de Groenlandia, en el cogollo del polo, que está en discusión. Y ahí va a haber pues sus más y sus menos. Y luego, claro, la discusión de si las aguas que pasan por las zonas de las islas boreales de Canadá, como Baffin, St. Helens, etcétera, si esas zonas son aguas internacionales o son aguas canadienses. Estados Unidos dice que son aguas internacionales. Y luego Rusia dice que ese centro del polo es de ellos porque forma parte de una estructura montañosa que procede de Siberia. Bueno, pues ahí van a tener para entretenerse los diplomáticos 30 años. Yo creo que las navegaciones masivas de portacontenedores desde Nueva York a China, pasando por el Paso del Noroeste, eso va a tardar mucho tiempo también. Y habrá tiempo de negociar. ¿Que existe la posibilidad del Paso del Noroeste? Pues sí, porque claro, aunque no se lo crean, pues el repliegue de los polos, de las zonas de hielo permanente es cada vez mayor, claro. La última pregunta. Bien.
Está por ahí, está aquí. Dilo, espérate. dilo de viva voz porque se oye mejor. Perdón, es que está... no, la última pregunta era este señor aquí ya, Sí, ¿eh? sí, y sí. cerrábamos el turno. Sí. Era este Ya no se admiten más. sí. A ver. Me hubiera gustado escuchar al señor Marrero hacer alguna pequeña autocrítica sobre las responsabilidades del sistema bancario en la mal llamada crisis hipotecaria que tenemos ahora. Y conectando con esas crisis, usted hablaba del componente cíclico de las crisis económicas. Si podía dar una pequeña diferencia entre las crisis financieras y las crisis del sector productivo, y si usted cree que realmente las crisis financieras son más fácilmente atajables o evitables con controles, con regulaciones que impidieran determinadas prácticas financieras. Hombre, yo ya para terminar, esta es la última pregunta, como ha dicho el moderador, pues yo diría que crisis financieras tenemos el repertorio a la mano y podríamos hablar de, por ceñirnos a los últimos 30 años, ¿no? Pues la crisis del dólar en los años 80 con los acuerdos el acuerdo del Plaza para impedir que subiera más la cotización del dólar y tuvo tanto éxito que bajó demasiado. Y entonces hubo que hacer un segundo acuerdo, el acuerdo del Louvre, un par de años después para que subiera un poco porque había bajado demasiado. Bueno, y luego ha habido crisis financieras como la del sudeste asiático del 97, que el Fondo Monetario pues lo resolvió más o menos, la crisis soviética, que fue un problema de ajuste, o la de Brasil, o la de Argentina, o la de Turquía. Las crisis más globales, podríamos decir que yo recuerdo, pues se refieren al 87, una crisis bursátil en Estados Unidos que se resolvió bien, porque los bancos centrales han aprendido, y ya cuando hay un problema de caída bursátil, pues ya no restringen créditos y suben los tipos, hacen lo contrario, ¿no? Bajan los tipos y dan créditos, que es lo que está haciendo Bernanke, lo cual no significa que se vaya a resolver la situación rápidamente aquí, en este momento. Y luego ya la crisis de la nueva economía en los años 2000, 2001, aquella especie de lo que llamaba Greenspan, la exuberancia, no me acuerdo del adjetivo, ¿no? Sí, señor, la exuberancia irracional. Y claro, pues la exuberancia irracional estalló también, porque aquello era un timo, era el timo de la estampita, y nunca mejor dicho. Todos empezaron a hacer .coms, a venderlos. Acuérdense de Terra. La Terra llega a valer 134 y hace una OPA la telefónica por 4. Bueno, ¿y esta que tenemos ahora? Esta que tenemos ahora es tan grave. Hombre, pues algo de pupa sí va a hacer, ¿no? Porque todavía miramos demasiado a Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya es una locomotora, sigue siendo una locomotora, pero hay otras locomotoras. Y pregunte usted si hay crisis en Dubái, o si hay crisis en Singapur o en Shanghái. Son unas economías disparadas. Ya no es una crisis mundial. La influencia de la economía norteamericana no llega a tanto. Y por lo tanto, los países que hemos tenido, además, pues un desarrollo inmobiliario tan fuerte como es el caso de España, pues vamos a sufrir un poco más. Pero no es una crisis general ni de una intensidad como las ha habido antes. Y además los bancos centrales están funcionando. Algunos dicen que inadecuadamente. Paul Krugman es muy crítico de Bernanke. Dice que ya tenían que estar los tipos en cero, como llegó a estar Japón, el Banco Central de Japón. En cambio, otros dicen que Bernanke no está resolviendo nada bajando los tipos. Unos dicen que Trichet es un pusilánime y que no nos baja los tipos del Banco Central Europeo, y otros dicen que es lo que hay que hacer, porque si baja los tipos la inflación se va a agudizar todavía más. Pero China está creciendo al 11% con una inflación del 7%. Pero claro, el modelo chino no es el nuestro. Por lo tanto, yo diría que cada uno cuenta la feria según le va en ella,
y que no existe el ungüento amarillo para resolver todos los problemas. Perdonen estas vueltas a esos proverbios, máximas y refranes que le gustaban tanto a Sancho Panza e irritaban a Don Quijote. Pues muchas gracias al señor Tamames por dedicarnos bastante tiempo. Muchas gracias.